aquí también. Agencia RTI, programa enviado especial. Grabación noviembre 9, emisión diciembre 2. Produce el doctor Jairo Cañola, BTR Gravi. Por el lecho de este río corría un líquido puro. Hoy se deslizan aguas fétidas, cargadas con los residuos de alcantarillas que sirven a unos 6 millones de personas. Bajan venenos, bajan ácidos, bajan cadáveres de animales. Las aguas de mares y ríos agonizan en Colombia, y nosotros asistimos a su muerte con los brazos cruzados. En 1975, el Comité de Protección Ambiental de Cartagena descubrió que la planta de Álcalis, de propiedad del Estado colombiano, ubicada en la bahía, estaba lanzando mercurio a las aguas. La fábrica comenzó a funcionar hace 4 años. El mercurio es utilizado allí para producir cloro, con el cual, curiosamente, son purificados los acueductos. La contaminación de las aguas con mercurio es una de las más letales que conozca la humanidad. Desde el año pasado, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y los Servicios de Salud de Bolívar han comprobado plenamente que hay contaminación mercurial en la bahía. Sin embargo, ninguna de estas entidades sabe cuáles son los índices de esa contaminación ni la magnitud del problema. Entre el año pasado y agosto de este año, las 3 agencias estatales antes nombradas han obtenido y analizado 48 muestras de aguas y lodos en la bahía. Todas han resultado positivas. El INPES dijo que las muestras tomadas en los lodos del Caño Casimiro, por donde salen los escapes de la planta hasta la bahía, se comprobaron concentraciones muy altas de mercurio. Pero además, el Comité de Protección Ambiental de Cartagena recogió el mes pasado, y en solo 15 minutos, 9,5 kilos de mercurio metálico. Se dijo oficialmente que fueron hallados en el sitio de vertimiento de la planta al mar. Capitán Abel Ariza, ¿qué contiene este frasco? Ese frasco contiene mercurio que fue encontrado en uno de los desagües y vertideros cercas a la bahía
por el capitán de navío José Guillermo Aguirre Serrano y Eladio Uparela, miembros del Comité de Protección Ambiental de Cartagena. Según Barry Commonor, profesor de la Universidad de Washington, media libra de mercurio es suficiente para contaminar 10 millones de libras de pescado. El mismo científico estableció que por cada tonelada de cloro que se produzca, resulta media libra de mercurio en el ambiente. En Cartagena se desconoce a qué ritmo avanza la contaminación o qué áreas abarca actualmente. Capitán Guillermo Aguirre, ¿cuántos años hace que se ha comenzado a detectar la presencia de mercurio metálico en la bahía de Cartagena? Bueno, en años no puedo decirte, pero la confirmación de la presencia de mercurio se ha tenido en el presente año después de haberse obtenido una serie de muestras por parte de diferentes investigadores, uno de ellos funcionarios del Ministerio de Salud Pública. La contaminación mercurial en Cartagena se presenta, según lo establecido hasta hoy, en la bahía y no en el mar, sobre el cual están los desarrollos turísticos. El peligro no representa riesgos mayores para el turista, sino para más de 100.000 personas que viven en una amplia zona costera. Doctor Martínez, el mercurio que está saliendo como residuo de la planta de soda a la bahía de Cartagena, ¿es peligroso para la gente que viene a bañarse o a pasar su temporada aquí? No, el mercurio en la forma metálica y como entra a la bahía, no creo que represente ningún peligro para los bañistas en esa forma. Solamente cuando es transformado por microorganismos del fondo del mar a metilmercurio y en la cadena alimenticia se va acumulando, puede presentar ciertos peligros. Perdón, es decir que el mercurio sale metálico al mar. Si por ejemplo un pez consume ese mercurio, entonces la persona si come pescado de ese contaminado en grandes cantidades, en esa forma es como se puede contaminar la persona. Sí, correctamente, pero quiero aclararte que el pez no va directamente a consumir mercurios. Este es transformado por microorganismos, bacterias que entonces a su vez van pasando en la cadena alimenticia a otros peces más pequeños y así sucesivamente va acumulándose hasta peces más grandes, que entonces son los peces más grandes los que pueden presentar cierto peligro si son consumidos por la gente que los pesca o que sencillamente pues en la mesa los come. Doctor, ¿qué cantidades de pescado contaminado con mercurio comienzan a hacerle daño a la gente o a afectarla? Bueno, yo te citaría los estudios que se han hecho en Suecia y los Estados Unidos para determinar la cantidad que representaría cierto peligro. Y esta llega a 450 gramos, un individuo consumiendo pescado semanalmente, pescado que contenga hasta 1.6 partes por millones. En este momento, pues, representaría cierto peligro para la salud. Es decir, que es peligroso si una persona consume más de media libra, de una libra de pescado a la semana, de pescado contaminado, quiere decir eso, ¿no? Sí, hay que ser muy claro que este pescado tiene que tener, cada uno de estos, 1.6 partes por millones, durante un periodo de tiempo, porque hay que también aclarar que el organismo humano elimina en 70-90 días la mitad del mercurio consumido. El mercurio metálico no es demasiado nocivo para el hombre. Sin embargo, en 1968 se descubrió que estos pequeños organismos del mar comienzan a transformarlo en algo llamado metilmercurio. Esta sustancia sí es altamente peligrosa. Stanley Manahan, de la Universidad de Missouri, comprobó que los animales, al comerse unos a otros, lo van acumulando, hasta que llega al hombre a través del pescado.
En la zona donde el mercurio cae a la bahía de Cartagena, las aguas carecen de oxígeno por la alta carga de petróleo. Y según Frank Dietrich, profesor de la Universidad del Estado de Michigan, estos dos factores aceleran la contaminación mercurial. El primer antecedente de contaminación mercurial ocurrió en la bahía de Minamata, en Japón, donde la fábrica Chiso utilizaba mercurio en sus procesos. Esta fue establecida en 1949. En 1960, las autoridades registraron casos de envenenamiento de gente, nacimiento de niños monstruosos, personas con defectos graves en la vista, ceguera, parálisis corporal y sordera. El mercurio es una de las sustancias que producen el nacimiento de niños fenómenos. Estas fotografías fueron copiadas del libro de Allen Smith sobre el desastre de Minamata. Muestran a algunos de los 3.000 afectados que lograron sobrevivir. Durante los primeros años, los directivos de la fábrica habían negado que estaban contaminando la bahía. El metilmercurio taladra también el cerebro. Estas masas corresponden a 3 de los muertos en Minamata. En Japón se hizo un juicio a los dueños de la fábrica que hasta hoy ha pagado $80 millones en indemnizaciones luego de ser cerrada por el gobierno. La última foto de Allen Smith muestra a Kenichi Shimada, presidente de la Chiso, arrodillado, pidiendo perdón a más de 100 millones de japoneses. Sin embargo, ya era tarde. Estas son las instalaciones de la planta colombiana de soda en Mamonal, Cartagena. De aquí sale mercurio metálico que es lanzado a las aguas de la bahía. El mercurio es utilizado en el procesamiento de varios derivados de la sal. Doctor López, ¿qué puede decir usted sobre una muestra de 9.600 gramos de mercurio metálico hallado por Copac en Cartagena? Bueno, yo creo que se trata de una muestra que fue mal tomada. El proceso nuestro de fabricación del cloro requiere del mercurio como electrodo. Es un electrodo móvil que se utiliza sin que constituya materia prima para el proceso. Como electrodo móvil permanentemente está recirculando y se está recuperando. Entiendo que la muestra fue mal tomada y fue tomada en alguno de los puntos de recirculación del mercurio nuestro. Es imposible que una cantidad de esa magnitud pueda aparecer en uno de los canales que tienen los desperdicios que bota la planta al caño Casimiro. Es decir, que fue recolectado dentro de las instalaciones de la planta de Alcaliza. Sí, correcto, fue recolectado y específicamente fue recolectado dentro de un tanque, no fue recolectado en ningún momento en el canal de vertimiento, en el caño Casimiro, que es donde salen los vertimientos líquidos de la planta. Bueno, ¿usted cree que no hay peligro o hay peligro por la contaminación de la bahía o por la presencia de mercurio metálico en las aguas de la bahía? Pues la presencia de mercurio siempre envolvería un peligro, pero en este momento, en lo que nosotros hemos detectado con los equipos que disponemos, que son los más modernos en el país, no existe ese peligro. Yo he invitado a las autoridades, al COPAC, al Ministerio de Salud, a que se hagan unos muestreos de la bahía que pueden elaborarse perfectamente en nuestros laboratorios o con las entidades que se seleccionen para que se verifique las concentraciones de mercurio en la bahía. Nosotros en nuestros propios análisis no hemos encontrado ningún peligro en las concentraciones que pueden aparecer de mercurio en la bahía, las cuales están en unos valores verdaderamente por debajo de cualquier tolerancia. Según COPAC, el Ministerio de Salud realizó 18 pruebas diferentes en puntos distintos de la bahía y halló presencia de mercurio. Es probable que presencia de mercurio exista. Nosotros no conocemos los resultados, no nos ha enviado ni el Ministerio de Salud ni el COPAC las muestras o los valores que tienen esas muestras, pero nosotros disponemos de nuestras propias muestras que muestran unos valores que, como le anoté, no en ningún momento ponen en peligro la biología propia de la bahía.
En 1970 se descubrió en Estados Unidos que peces de los grandes lagos estaban siendo atacados por mercurio. Solo algunas semanas después, el gobierno clausuró una gran fábrica de la Dow Chemical, causante del desastre. La segunda aparición letal del mercurio como medio de envenenamiento del ambiente fue en Suecia en 1969, cuando se comprobó una gran mortalidad animal. El fenómeno fue causado por plaguicidas mercuriales. Ese año, el gobierno sueco prohibió que las mujeres embarazadas comieran pescado. El mercurio es tan peligroso que el 14 de marzo de 1975, el Ministerio de Agricultura prohibió en Colombia la utilización de estos plaguicidas. Ellos habían causado, años antes, 7.000 muertos en Irak. 3 siglos atrás, en 1673, la corona austriaca había limitado a 4 horas el trabajo en las minas de mercurio. En 1970, Goran Lofered, profesor de la Universidad de Estocolmo, estableció que en muchos casos las madres y los peces no muestran síntomas de contaminación mercurial. Según él, esta puede durar en el ambiente hasta un siglo. En desarrollo pues de la acción de vigilancia de la bahía, el COPAC ha encontrado, ha detectado algunas pruebas de mercurio y de carbonato de calcio que están produciendo obviamente una inquietud muy grande en la ciudadanía de Cartagena. En cuanto al carbonato de calcio, ese carbonato va a producir, o está produciendo dentro del sistema de enfriamiento de la electrificadora de Bolívar, una corrosión que es sumamente peligrosa y que puede producir una parálisis de los servicios públicos. En cuanto al mercurio, se han detectado en algunas pruebas que ha hecho COPAC la existencia de ese metal. Obviamente el municipio de Cartagena se ha dirigido y ha estado en permanente contacto con el Ministerio de Salud Pública para que intervenga ante los directivos de la planta colombiana de soda, la Álcalis de Colombia, a fin de corregir este problema que puede ser sumamente grave para la ciudad. Naturalmente nosotros hemos intervenido directamente ante la planta colombiana de soda para que tome las medidas necesarias a fin de evitar el vertimiento actual de tanto de carbonato de calcio como del mercurio en la bahía de Cartagena, y que sin perjuicio pues de que adelanten todos los planes y estudios para evitar en el futuro ese vertimiento que tanto puede perjudicar a la ciudad y al turismo de Cartagena. Tratándose como se trata de una empresa estatal que es Álcalis de Colombia, yo creo que este es un problema que interesa al gobierno en general, y precisamente tanto a nivel departamental como a nivel municipal estamos haciendo todas las gestiones ante los directivos de la planta colombiana de soda para que tome las medidas indispensables a fin de corregir ese problema. Según el Instituto Colombiano de Hidrología, los ríos colombianos están experimentando, años tras año y en forma preocupante, su destrucción. El Bogotá, el Cali, el Medellín, el Magdalena y el Atrato principalmente están altamente contaminados. Nosotros tomamos como tipo el Bogotá, un cuerpo donde actualmente no hay ningún tipo de vida abajo de su nacimiento.
Al pasar por la sabana, el Bogotá no tiene siquiera oxígeno. Unos 40 o 50 kilómetros antes de entrar a Bogotá, todavía el río tiene vida. Es un río con fauna, un río en el cual se pesca. Pero en adelante, ya los ácidos y los residuos que son lanzados matan totalmente estas formas de vida. ¿En qué zonas consiguen ustedes pescado? ¿Entre qué ciudades y qué ciudades? Más o menos de Villapinzón, unos 5 kilómetros de Villapinzón para allá, ¿no? Hasta de Villapinzón hacia la Venta Quemada, ¿no? Sí. Y de aquí hasta Sesquilé, creo que Sesquilé, Gachancipato, Cancipato, ahí consigue. ¿Y ahí para abajo? De ahí para abajo, pues realmente pues nosotros no estamos bien enterados. Más o menos este trayecto sí, claro que hay otro río que es afluente de este Bogotá que se llama el Tejar, ¿no? Que también sale Capitán, un pescadito que es barbuchas, largo. ¿Por el lado de Villapinzón hay algunos problemas para pescar? ¿Han encontrado? No, es que los problemas realmente son la cuestión de los curtiembres, lo que usted precisamente habla ahorita, ¿no? Porque como se emplean un poco de ácidos para el curtiembre, entonces eso mata la trucha. ¿Y por ahí no van ustedes nunca? No, sí, por ahí inclusive el sábado tal vez, así cuando hay tiempitos libres, pues va uno y pesca para el mecato. La contaminación y muerte de las aguas comienza no lejos de Chocontá, con varias fábricas que procesan el cuero. Esta es una de las decenas de industrias de curtiembres o de procesamiento de cuero que hay cerca de Chocontá. ¿Qué es lo que está saliendo por la manguera al río? Sulfuro de sodio, el residuo del sulfuro de sodio. ¿Y qué otros residuos más botan ustedes al río? Cal. ¿Qué más? Tanino. El tanino, sí señor. Bueno, por aquí hay trucha, ¿se puede pescar en esta zona del río? Sí hay, pero ya la están acabando un poco. ¿Y por qué? Por el motivo de la cal. De la cal que echan. Por lo que vacían la cal al río, entonces la trucha se muere. ¿Y qué otros animales hay en el río? No, animales, trucha únicamente. ¿Cangrejo no había antes? No, no señor. O sea que no han vuelto a pescar ustedes. ¿Desde cuánto hace más o menos que se viene desapareciendo la...? Esto hace por ahí unos 2 años. Ya está viendo, pero muy poco. ¿Cuántos años que hace que ustedes viven aquí a la orilla del río? ¿Nosotros? Sí. Eso por lo menos hace años, no le digo que eso hace... Yo me conozco desde qué sé cuántos años aquí. ¿Y ustedes toman agua del río para comer y para...? No, el ganado se le da agua esta. ¿Y ustedes por qué no? No, es agua puerca que toma, eso no. ¿Eso qué trae el río ahora? Lo único que trae curtiembres, de las curtiembres y allí esa vereda de arriba, ¿Y qué más trae? y todos los sanitarios de Villapinzón y las otras poblaciones a donde escupen a este río. ¿Tunja también? Claro, que eso va al río este. ¿Sí? Eso lo conectan esos sanitarios al río, a donde salga. Todas las aguas a donde recoge al río. Entonces, ¿de dónde consiguen ustedes el agua para comer? Allí hay una manita que hay una finca allí, nos dan permiso allí. Recoger la agüita. Allí para comer de una mana allí, de un doctor allí. ¿Pero eso del mugre del río es de ahora o desde cuando usted estaba chiquito? Desde cuando yo estaba pequeño. Para los técnicos del acueducto de Bogotá, las grandes cargas de sobrantes industriales comienzan en la planta de soda de Zipaquirá. ¿De residuos lanza la planta colombiana de soda al río Bogotá y en qué volumen? La planta, tenemos una serie de desechos industriales que portan sólidos en solución y sólidos en suspensión. Los sólidos en suspensión, aunque aparentemente por las tomas que usted habrá tomado, son los más espectaculares, realmente no tienen mayor problema porque constituyen carbonatos de calcio, sílice, carbonatos de magnesio, en fin, elementos que por ser sólidos
decantan muy fácilmente nuestros lechos de retención y no se vierten al río. Es decir, pero decantar es que se vuelven sólidos y no se van al agua. Correcto, quedan retenidos en nuestros lechos de desperdicios, como usted lo puede ver. En cambio, los sólidos que van en solución sí tienen alguna peligrosidad, puesto que fundamentalmente son cloruros. Pero estos cloruros no solamente los aportamos nosotros, evidentemente nosotros derivamos, nuestra principal materia prima es la sal de Zipaquirá, y como tal nuestros desperdicios van cargados en cloruros. Pero la ubicación de nuestra planta en las cercanías de las minas de Zipaquirá justamente hace pensar que el problema de los cloruros no solamente es nuestro, sino es también de las minas de Zipaquirá, que están ubicadas a unos 7 kilómetros al norte de acá. De todas maneras, estos cloruros se controlan y se van soltando al río a medida que el caudal lo permite. Así, por ejemplo, en invierno tenemos la posibilidad de soltar con mayor rapidez nuestros desechos industriales, y en verano, que el río viene mucho más pequeño, los retenemos en nuestras grandes lagunas para no causar problemas masivos, digamos así, de contaminación en el río. Estos cloruros, ¿hasta qué punto pueden ser tóxicos o altamente contaminantes, o por lo contrario no lo son? Desde la época en que se pensó, esto hace como unos 25 años, o más, tal vez 30 años, en la instalación de esta planta en este sitio, una de las preocupaciones fundamentales del Instituto de Fomento Industrial fue la posible contaminación que se causaría al río Bogotá. Se tomaron patrones internacionales y se estimó que el parámetro máximo tolerable sería de 250 partes por millón de cloruros en el río Bogotá. Nosotros nunca hemos sobrepasado ese parámetro. Normalmente lo hemos tenido de 100 partes por millón hacia abajo, cosa pues que está perfectamente tolerada por las normas internacionales, y creemos no está produciendo ningún problema de contaminación grave. A partir de Bogotá, el río recibe todo tipo de contaminación, desde cañerías hasta venenos que lanzan las industrias ubicadas en sus riberas. Según el Instituto Colombiano de Hidrología, la ciudad lanza diariamente 2.000 toneladas de aguas negras a su cauce. El río está plagado de bacterias. Estas son causantes de una extensa lista de enfermedades que va desde la disentería hasta la tifoidea. Nosotros recorrimos la parte navegable de la sabana y, como ejemplo, hallamos los cadáveres de 32 animales en plena descomposición. Hasta hoy, nadie ha ejercido en el país un control de las riberas de nuestros ríos. Por este motivo, están convertidos en basureros públicos. Señora, ¿usted fuera de lavar usa el agua del río Bogotá para alguna otra cosa? ¿Cómo no? Sí, señor. ¿Para? No, para rociar las matas y para los animales. ¿Y hay épocas en que usted ve que se enferman los animales o no? No, señor. Viven perfectamente alentados. ¿Y hay épocas en que usted no puede usar el agua del río? Pues por supuesto que no, por la vaina que va negra, sucia. ¿Cuando llueve o en qué épocas? Cuando deja de llover y llueve, entonces se vuelve fea. ¿Y huele mal? Muy feo. ¿Y por este cauce hacia arriba qué hay? ¿Qué ríos llegan al Bogotá? El río Jucha, el río... Bueno, hay varios ríos y lagunas. ¿Limpios? Sucios, unos sucios y otros limpios. ¿El Fucha cómo es? ¿Alcantarillas? Cantarillas, dicen que yo no conozco. ¿Y de aquí para allá hay también botaderos de basura? El de arriba, el de la de Quirigua. Aquí hay cerca del Minuto de Dios. ¿Usted trabajaba en botaderos de basura? No, señor. No. El sargento Puñ es un buzo del cuerpo de bomberos, tal vez de los más capacitados. ¿Usted conoce bien este río, el río Bogotá? Sí, durante 16 años más o menos que me ha tocado navegarlo, recuperando en especial cuerpos de ahogados. Entonces lo he recorrido, lo he navegado. ¿Qué puntos para ustedes son menos peligrosos para bucearlo?
Puntos menos peligrosos, aún con un riesgo muy mínimo, es arriba del aeropuerto, hacia el norte. Pero después del aeropuerto realmente muy expuesto a bucear, puesto que allí ya reside la alcantarilla de Bogotá, ¿no? Y bastante peligroso para la salud, al tal punto que recorre uno el río y oye comentarios de parte de los campesinos de gente que ha caído al río y a los pocos días les ha empezado a caer el pelo y un poco de problema en la piel, ¿no? Bueno, y algunos de los buzos del Cuerpo de Bomberos han sufrido algunos problemas en la piel o en la salud cuando bucean por aquí. Sí, desafortunadamente a veces cuando nos ha tocado recobrar un cuerpo de algún ahogado que está a flote, entonces es inevitable la contaminación en la piel, en especial los brazos, entonces se presentan algunas veces unos brotes afortunadamente leves. El río Fucha, un afluente del Bogotá, recibe parte del aceite quemado que, según las autoridades de circulación, es cambiado mensualmente a 50.000 carros. Por esta causa, el río se ha incendiado 3 veces. En la capital, 380 estaciones de gasolina lanzan sus residuos a las alcantarillas. El Departamento de Química de la Universidad Nacional estableció en 1974 que 138 fábricas lanzan sobrantes al río. Los principales son colorantes, cianuros, insecticidas y ácidos. Sobre estas aguas fétidas se acumulan cantidades de espuma como las que muestra la pantalla. Esta corresponde a los detergentes, agentes que están causando la más acelerada muerte de nuestros ríos. El Instituto de Hidrología calcula que las lavanderías de la ciudad expulsan diariamente 500.000 de litros de agua con detergente. Estudios médicos parciales realizados en las riberas del río Bogotá, del Salto de Tequendama hacia abajo, han mostrado que el hombre tiene allí menor estatura, una vida más corta y capacidad intelectual reducida. Una causa son los parásitos que migran hasta la cabeza, atrofiando el cerebro. A pesar de estar lejos, Bogotá también recibe las bacterias del río. Estas hortalizas son un testimonio. Hace varios años, la fauna desapareció de las riberas del Bogotá. Bandadas de garzas y palomas han sido reemplazadas por el principal huésped de este cuerpo muerto, los gallinazos. En el Salto de Tequendama, las aguas logran recuperarse un tanto debido a la oxidación. Sin embargo, la carga de materias orgánicas y químicas es superior. El hedor de esta corriente ha traído como consecuencia que la zona, anteriormente turística, de Mesitas del Colegio, haya sido abandonada en parte y se halle en ruinas. La central del Chaquito, una de las muchísimas instalaciones que sufren gravísimos perjuicios por la contaminación del río. Doctor José María Forero, ¿cómo se traduce el daño que ustedes reciben por el río? Bueno, a manera de información le podría decir que en los últimos 15 años la empresa de energía eléctrica de Bogotá, por efecto de la contaminación del río, se ha visto en la necesidad de dotar todos sus equipos con materiales inoxidables, o sea, lo que son ruedas, agujas, boquereles, paletas, etcétera, son fabricadas
con acero de alto contenido de cromo. ¿Antes no sucedía eso? No, de 15 años hacia atrás, normalmente las piezas eran fabricadas con acero común, ¿no? Pero debido precisamente al efecto corrosivo del agua y a la abrasión, entonces fue necesario reemplazar por materiales más resistentes, ¿no? ¿Ese efecto corrosivo se acentúa año tras año? Sí, correcto. Precisamente en los últimos años nos hemos dado cuenta que el efecto ha sido cada vez mayor. En algunas piezas que se pueden ver, inicialmente tenían una duración, digamos, de 2 años de servicio, y ahora estamos encontrando que a los 4 o 5 meses hay necesidad de reemplazarlas. Bueno, como ejemplo, ¿usted nos podría mostrar los efectos de la corrosión en algunas piezas? Sí, perfecto. Acá podemos ver, estas son unas agujas pertenecientes a las turbinas Pelton de las plantas del Salto. Después de más o menos 2 años de trabajo, vemos que la aguja ha presentado este efecto, no obstante de ser un material de acero inoxidable, ¿no? Nosotros en los talleres de la empresa hacemos un recubrimiento con un electrodo de soldadura inoxidable y después sometemos la pieza a un proceso de maquinado para finalmente lograr este efecto. ¿Y esta otra pieza, doctor? Bueno, este es un boquerel que pertenece a una turbina de la planta del colegio. Esa máquina genera 50 megavatios y acá podemos ver el efecto que le causa el agua después de 6 meses de trabajo. ¿Cuánto vale esa pieza? Esta pieza internacionalmente puede tener un costo de unos 100.000 pesos colombianos. Nosotros hacemos la reconstrucción y nos sale alrededor de unos 15.000 pesos. ¿Cómo le parece a usted el sabor del agua del río Bogotá con que hacen la sopa y la comida? Un poco mala, ¿no? ¿Sí? Sí, un poco mala el agua. ¿Y usted? Tiene parásito, mucho parásito. ¿Y usted tiene otra parte de donde conseguir agua que no sea el río Bogotá? No, cuando se coge de la teja, ¿no? De la llovía, de la llovía. ¿Y si no? Y del resto todo, en verano todo del canal, sí, del río. ¿Y usted dijo ahorita que tiene mucho parásito el agua? Tiene mucho parásito, sí. Almíbaras por lo menos, muchas almíbaras. ¿Y usted sufre de la barriga? Harto. Cuando me atacan me da soltura, un poquito de sangre, todo eso, sí. ¿Y cuánto hace que usted vive aquí al pie de ese río? Aquí hace unos 22 años, en esta casa. ¿Eso lleva enfermo? ¿Eh? ¿Eso hace, todo ese tiempo hace que esté enfermo el estómago? Sí, eso hace, más o menos unos 25 años más. Porque era que primero vivía aquí otra más arribita, ¿no? Después cambié aquí. Pero hace unos 25 años estoy así. ¿Ustedes dónde viven? Aquí al pasar el puente. ¿Al pie del río? Sí, al pie del río. Al río Bogotá, ¿no? Río Bogotá, sí, señor. Bueno, estamos muy cerca de Tocaima. Sí. ¿Ustedes utilizan el agua del río Bogotá para algo? Nosotros la utilizamos para todos los servicios de las casas. ¿Para comer? Para comer también. ¿Para lavar? Lo mismo. ¿Y sufre la gente, toda esta zona también la utiliza de la misma forma que ustedes? Sí, la misma vereda porque no hay de dónde más sacar el agua. Entonces, utilizamos el agua de este río para seguimiento de todas las casas, toda la vaina. ¿Y cómo es el estado de salud de los niños en esta zona, abuelo? Pues viven muy enfermos del estómago, viven como con diarreas, ¿no? Dolor de estómago, todo eso consiste pues debe ser en el agua que los pone malucos, ¿no? Bueno, sí. Entonces, ahí se les da una pasta, pero entonces por unos días les pasa y después vuelve otra vez. Bueno, a mí me parece que el río Bogotá tiene vida ya antes de llegar a Tocaima. ¿Ustedes han visto algunos animales en el río? Pues sí, hay mucho una vaina como en forma de cabezones y unos animalitos coloraditos, ¿no? Yo creo que esas vainas deben que ser de la misma agua, de la suciedad del agua. Algunos kilómetros más abajo, el caudal continúa sin vida. La espuma es un índice. Sin embargo, centenares de hectáreas son regadas con él. Las fábricas continúan contrarrestando la poca recuperación de las aguas, y una decena de pueblos toma de allí líquido para sus alcantarillados. En este punto, el municipio de Tocaima toma el agua del río Bogotá para su propio acueducto. Don Julio,
¿cómo ha sido la historia de este acueducto? ¿Cómo es la calidad del agua actualmente? Bueno, indudablemente ustedes saben ya que el río Bogotá es un río que siempre, cada vez ha sido más contaminado por la cantidad de materias, desechos que salen de las fábricas de Bogotá, y como de todos es sabido, también salen las alcantarillas de Bogotá. Sin embargo, no ha habido otra solución porque no tenemos otra fuente de donde sacar el agua, y siempre se ha tomado de este sitio que ustedes ven. Anteriormente ha habido estudios sobre la calidad del agua potable para la ciudad. Sí, en alguna ocasión un grupo de universitarios vinieron aquí a Tocaima, estaba yo en ese tiempo de personero, ellos pidieron que les diera algún trabajo, entonces hicieron un estudio sobre el agua y se encontró en esa época que el agua no era apta para el consumo humano. ¿Esto cuántos años hace? Eso hace ya más de 3 años. A raíz del estudio que hizo la universidad, entonces, ¿qué sucedió posteriormente? Posteriormente se dio aviso a Infospal al mando de un doctor Logreira, bastante activo, y él con mucho interés hizo una mejora bastante buena de los equipos, y se ha notado que hizo un gran esfuerzo por mejorar la calidad del agua hasta el punto en que es aceptable ya para el consumo de la población. Como ustedes ven, el agua ya tiene otro aspecto, otra apariencia, después del tratamiento que ha encontrado aquí en estas instalaciones. ¿De cuándo vienen estas instalaciones reformadas? No, las instalaciones no se han reformado en gran parte. Perdón, la reforma que se hizo, el mejoramiento en el tratamiento. El mejoramiento se hizo con un mejor sistema de bombeo, compra de máquinas. Sí, pero ¿cuánto nuevos. Hace desde ese tiempo, hace unos 3 años, desde ese momento. Bueno, pero actualmente el agua es muy cargada de cloro y otras sustancias. Sí, indudablemente para poder tener un agua aceptable han tenido que meterle una buena cantidad de cloro. Y otros elementos, creo que alumbre también para decantarla, y no sé, hay otra sustancia que tienen ahí que no, en el momento no sé cómo se llama, pero que también se la adhieren al agua por recomendaciones del instituto. Doctor Rafael Mora, básicamente, ¿cuáles son las enfermedades, el mayor número de enfermedades que se presentan a los servicios de urgencias o de consulta externa del hospital de Tocaima? Bueno, los principales motivos de consulta a estos servicios son los problemas gastrointestinales, básicamente, ¿no? La morbilidad constituye la primera causa de morbilidad en niños y en adultos, son los problemas de enfermedades diarreicas. Estómago, ¿no? Sí. ¿A causa de qué se puede decir es eso? Bueno, eso tiene múltiples causas, pero yo creo que una de las principales es la contaminación de las aguas potables, es decir, que están influenciadas por el paso aquí del río Bogotá, ¿no? Doctor, ¿cuál es la gama de enfermedades se pudiera enumerar que se presentan? Sí, dentro de las enfermedades gastrointestinales, las principales son las bacterianas, las de tipo protozoario como amibas y giardias, y la helmintiasis, básicamente. ¿Tifoidea? Sí, esa está incluida dentro de las bacterianas, es una de las muy frecuentes. Bueno, ¿qué porcentaje de los enfermos que acuden al servicio está atacado por este tipo de enfermedades? Bueno, no se ha hecho aquí en el hospital un estudio de porcentajes, pero es altísimo, es un porcentaje, yo creo que supera el 50 o el 60%. Pero estas personas que sufren de estas enfermedades son básicamente de la ciudad o de la zona rural que circunda a Tocaima y que están bajo la influencia del río. Sí, la zona rural es la que está más afectada. Sin embargo, la zona urbana también está afectada, aunque el acueducto tiene plantas de purificación, son de todas formas insuficientes, inadecuadas, básicamente sería el término adecuado, ¿no? Inadecuadas porque no tiene cloración y de todas formas se filtra, es decir, se filtran muchas bacterias y hay protozoos como las amibas que son resistentes a los procedimientos pues que están empleando para purificarla. Los servicios de salud de Cundinamarca calculan que actualmente unas 10.000 personas consumen agua del río Bogotá antes de su desembocadura en el Magdalena.
Estas gentes no poseen acueductos, sistemas siquiera elementales de tratamiento, ni conocimientos que las lleven a por lo menos hervir el líquido. Señora, ¿qué está haciendo usted con esa penca? Pelándola, ¿Para qué? para esclarar el agua, El agua, ¿y esa agua para qué es? para lavar, ¿De dónde consiguió usted esa agua? de aquí del verdazo del río. ¿De Río Bogotá? Sí, señor, La manera de purificar el agua del Río Bogotá que ustedes emplean entonces es echándole pencas. para lavarse. Pero ustedes, ¿de dónde toman el agua para comer? De la seca cuando no llueve. Del río, ¿no? Sí, señor. ¿Y la hierven o algo? No, así, sin hervir, ¿Y así comen? así. Según los científicos, la muerte de los ríos y litorales es tan palpable como en el Bogotá o en la bahía de Cartagena. La empresa de acueducto y alcantarillado de la capital calcula que es necesario invertir 9.000 millones de pesos para mejorar el río. Esta suma, sin embargo, no logrará que vuelva a haber vida en él. La destrucción de nuestras aguas parece irreversible. Ahora, la única solución que resta es evitar que avance su envenenamiento.